Bueno, en el vídeo de hoy os queríamos contar una teoría que se llama la teoría de las cuatro patas, que asemeja el comportamiento de los perros, los cuatro factores que influyen más sobre el comportamiento de los perros, que son genética, experiencias vitales, entorno y referente, asemeja a las cuatro patas de una silla. De alguna manera, el comportamiento de un perro realmente depende de estos cuatro factores, para cada individuo en un porcentaje diferente y normalmente en ningún caso de una manera homogénea, de una manera análoga. Normalmente no es un 25% para cada uno de ellos, sino que depende de cada individuo. Y esta teoría de las cuatro patas nos permite conocer de qué dependerá el comportamiento de nuestro perro en el presente y en el futuro. Podemos decir que de estos cuatro factores, dos de ellos, que constituirían las dos patas delanteras, serían la genética y las experiencias vitales del pasado. Dos de esos factores son fijos, son factores del pasado y por tanto no los podemos cambiar. Simplemente podemos cambiar la percepción que tiene nuestro perro respecto a este tipo de circunstancias. Y dos de ellos, que serían las patas traseras, que serían el entorno y el referente, son factores sobre los cuales nosotros sí podemos actuar. El primero de los factores, que sería uno de las patas delanteras y por tanto un factor fijo que nosotros prácticamente no podemos modificar, que influye en el comportamiento de nuestros perros de una manera muy importante, sería el factor relacionado con la genética. La genética determina qué especie somos, determina qué raza son los perros, determina de qué familia pertenecen, y todo eso influye de una manera muy importante en el comportamiento de nuestro perro a lo largo de toda su vida. Como decimos, es un factor fijo y por tanto no lo podemos cambiar, no podemos luchar contra los comportamientos innatos de nuestro perro desde el punto de vista de la genética, pero sí podemos hacer muchas cosas para tratar de cambiar su percepción, la percepción innata que le supone la genética respecto a determinadas situaciones. La genética nos convierte en personas o en perros miedosos, nerviosos, tranquilos, y eso es algo con lo que tenemos que trabajar, pero muchas veces no podemos luchar contra ello, no podemos ir contra la natura. La genética influye tanto en nuestro comportamiento que tal es así que en el libro de Patricia McConnell, Por el amor de un perro, nos habla de que había una línea genética de una raza de perros, en concreto de pointers, que eran tan miedosos que nunca a lo largo de su vida, ni siquiera utilizando a los mejores profesionales, educadores caninos que consiguieron, ni siquiera pudieron hacer que estos perros permitieran ser tocados, que interactuaran con personas. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que para determinados tipos de perros la genética puede influir mucho en su comportamiento. La segunda pata delantera que influye en el comportamiento de nuestro perro y que por tanto, por ser una de esas dos patas delanteras, también es un factor fijo, un factor que no podemos cambiar en el presente, se relaciona con las experiencias vitales que nuestro perro ha experimentado a lo largo de toda su vida. El perro, desde que nace hasta el momento presente, va a haber experimentado una serie de diversas situaciones, y esas situaciones van a marcar de manera clara su comportamiento en el día de hoy y su comportamiento, por supuesto, en el futuro. Es muy importante que tengamos en cuenta que se habla de la llamada ventana de socialización, que abarca desde que el perro nace hasta los primeros tres meses y medio, y es muy importante que consideremos que esa ventana de socialización es cuando el perro tiene más capacidad para aprender, para relacionarse y entender cómo es su entorno. Es muy importante esto, pero debemos también de tener en cuenta que no solamente en la ventana de socialización las experiencias vitales influyen sobre el perro, sino que van a influir a lo largo de toda su vida. Las experiencias vitales, como decimos, es un factor, es una pata que no se puede modificar, pero volvemos a insistir, aunque no podemos cambiar lo que a ese perro le ha sucedido en el pasado, no lo podemos cambiar, sí podemos hacer muchas cosas para que cambie la percepción de esos estímulos o de esas situaciones. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un perro que tiene miedo a las personas porque durante las primeras semanas de vida recibió algún tipo de trato negativo por parte de los seres humanos, tendremos que lidiar con esa situación, pero es muy importante que tengamos en cuenta que podemos hacer cosas para cambiar este comportamiento. Dentro de las experiencias vitales, esas experiencias que el perro ha ido pasando a lo largo de su vida, se habla mucho de un concepto que son las experiencias o los eventos traumáticos, que son aquellas situaciones de más intensidad, normalmente relacionadas con situaciones negativas, que afectan al perro y que, marcan de una manera más intensa el comportamiento del perro en el presente y en el futuro.
Ya entrando con las dos patas traseras, esas dos patas que constituyen factores que influyen en el comportamiento de nuestro perro, pero que son del presente, ya no son del pasado y por tanto sobre ellas podemos actuar de una manera más activa, la tercera pata, como decimos, estaría relacionada con el referente social. ¿Quién es el referente social? Pues tendremos que tener en cuenta que el referente social para un perro no es el propietario. Los perros no entienden de propiedad en este sentido, sino que ellos van a decidir dentro del núcleo familiar quién es la persona que más importa y sobre cuál se deben de fijar más. Y esto es algo innato en ellos, aunque en muchas ocasiones, obviamente, hay muchos perros que tienen como referencia social a todo el núcleo familiar. En relación con el referente, pues es muy importante que tengamos en cuenta que podemos hacer mucho, podemos influir de una manera muy importante sobre el comportamiento de nuestro perro si tratamos de ser un referente, una referencia social tranquila, calmada, de tal manera que el perro pueda fijarse en nosotros ante situaciones problemáticas y ante esas situaciones problemáticas vernos tranquilos, vernos relajados y por tanto disminuir la intensidad del problema que le supone para ese perro. La cuarta de las patas sería también dentro de este conjunto, de este par de factores que son presentes y que por tanto son modificables, estaría relacionada con lo que podemos definir como el entorno o las circunstancias. Un mismo perro con una misma genética, con un mismo referente, en situaciones diferentes se comporta de manera muy diferente. Es decir, un mismo perro en un entorno urbano o en un entorno rural, un mismo perro en una casa con jardín o dentro de un piso, un mismo perro relacionándose con un tipo de perros u otros, se puede llegar a comportar de maneras muy diferentes. Y eso es el entorno o las circunstancias. Sobre el entorno o las circunstancias nosotros podemos influir de manera muy importante, puesto que al final decidimos un porcentaje muy importante de las cosas que le pasan a nuestro perro, cuando come, cuando duerme, dónde lo hace. Entonces es muy importante que tengamos la empatía suficiente para entender que para cada tipo de perro tenemos que colocar un entorno o unas circunstancias adecuadas para que su comportamiento sea el correcto y ese perro viva libre de una situación de estrés crónico. Por tanto, el comportamiento de nuestro perro depende de estos 4 factores de los cuales hemos ido hablando a lo largo de este pequeño vídeo y por tanto debemos de tener una visión holística, completa, global de cuál es la situación respecto a por qué nuestro perro se comporta de una determinada manera. Es muy importante que si vamos a trabajar con un plan de modificación de conducta, es muy importante que tengamos en cuenta estos 4 factores y que seamos realistas respecto a qué podemos modificar, qué no podemos modificar y por supuesto ya no solamente a qué podemos modificar y qué no, sino tener muy en cuenta cuál es la realidad concreta de cada individuo, es decir, cuál es la realidad concreta de nuestro perro. Como decíamos, para cada perro, cada uno de estos factores, de estos 4 factores, influye con un porcentaje distinto en su comportamiento final. Y es muy importante ser realistas, es muy importante no tratar de obtener un comportamiento, de obtener un tipo de perro que nunca va a ser nuestro perro, porque eso es un foco muy importante y es principal probablemente de frustración y el inicio de la infelicidad de una vida conjunta.